¿Qué tal? Bienvenidas y bienvenidos una vez más al Desfiladero, este espacio de 11 Noticias Digital donde hablamos de todos los temas. Y hoy vamos a hablar de algo que el presidente Andrés Manuel López Obrador menciona mucho y muchas veces, que México es un pueblo muy politizado, que ha habido una revolución de las conciencias. Y para hablar de este tema, con más chinos que nunca, nos acompañan el día de hoy Teresa Rodríguez de la Vega, doctora en Filosofía de la Ciencia. También está Ixchel Cisneros Soltero, maestra en periodismo, y Oscar de Pablo, poeta, narrador, compañero de otras tantas batallas que, aunque sin chinos, los tienes aquí, espirituales, nos acompañas. Tiene buena caída mi pelo. Exactamente. Buena caída. Compañeros, muchas gracias por estar acá. Yo empezaría justamente con esta principalita pregunta, ¿no? Si ustedes sí consideran, como dice el presidente, que México ya está muy politizado, ¿no? Él lo agarra y lo dice a cada rato por una u otra razón, pero a mí me gustaría tener sus impresiones porque creo que todos trabajamos en diferentes ámbitos, ¿no? Si a mí me preguntaran, yo diría, claro que sí, ¿no? Pero no sé, a mí me toca estar reunida luego con gente muy extraña. Entonces, ¿cómo lo ves tú, Tere? Yo creo que depende qué entendemos por politización. Creo que sí ha habido un proceso de como acumulación reflexiva de amplios sectores de la población. Tiene razón el presidente al identificarlo como algo desencadenado por el proceso que él ha encabezado. Me parece que no exclusivamente bajo el obradorismo, pero sí a partir del obradorismo ha habido un proceso masivo de toma de conciencia, al menos de una cosa que yo creo que es muy política, que tiene que ver con la desigualdad en el país. Y creo que la gente ha venido tomando conciencia de que sus condiciones de vida dependen de las condiciones de vida de quienes acumulan riqueza. Entonces, en lo que tal vez se ha empobrecido en esto de chairos y fifís o lo que sea, en realidad detrás sí hay un proceso de toma de conciencia de que ha habido históricamente, sobre todo en las últimas décadas, un proceso de enriquecimiento que ha sometido a amplias mayorías a una precarización progresiva de sus condiciones de vida. Y creo que sí hay una toma de conciencia más o menos masiva al respecto. Si eso entendemos por politización, el presidente tiene razón. ¿Y es más que antes? Creo que sí, creo que el obradorismo ha generado una especie de empoderamiento plebeyo que tiene un contenido muy político y muy de izquierda, incluso más allá de la posición de repente del presidente, ¿no? Ixchel, ¿cómo lo ves tú? Ay, yo creo que no es nada más porque sea nuestro presidente el presidente. O sea, yo creo que históricamente tenemos unos movimientos sociales que hablan por el México que somos, ¿no? Y que incluso el que haya ganado el presidente es en respuesta de estos grandes movimientos sociales, ¿no? Yo creo que sí hay como un contexto político en el cual hay más gente involucrada, pero también creo que hay muchas juventudes e infancias desilusionadas y desencantadas que están, pues sí, haciendo a un lado la política, si entendemos esta política como política gubernamental o política de partidos, que para mí esa no es la única política que existe, ¿no? O sea, siento que las nuevas juventudes se están organizando y politizando desde otros ámbitos, sobre todo mucho más desde el activismo, desde los derechos humanos, los derechos del medio ambiente, etcétera, a la clase política. Como que sí hay un rechazo a la clase política de un sector, sobre todo muy joven, y digo, no lo digo solamente porque tengo infancias en mi casa, sino porque incluso platico mucho con ellas y con ellos, doy clase, he ido a la Universidad Nacional Autónoma de México y me sorprende mucho que antes era como había una manifestación, ¿no? Del 2 de octubre del 68, los grandes contingentes de la Prepa 6, los grandes contingentes del CCH Vallejo, eso ya no se ve como ahora. Y yo les preguntaba a los chavos que estaban estudiando por qué, y porque sus necesidades son otras, ¿no? O sea, ya no tienen esas, y tampoco creen en esas formas de protesta. Entonces creo que ahí todavía nos falta que, pues sí, escuchar a esa generación cómo está viendo, ¿no?, la forma de politizarse, que es muy distinta a lo que creo que el presidente está planteando en la mañanera. A mí siempre me parece curioso, jóvenes desilusionados, pero ¿de qué? ¿O ante de qué? La clase política, o en porque general. tenían expectativa de otra cosa. En general de la clase política. O sea, yo no creo que sea los jóvenes de cierto partido o los jóvenes con ciertas ideas, simplemente no ven reflejados en esas personas que además siguen siendo las mismas personas, nada más que brincando de partidos, quienes les representen a sus propios intereses. Entonces, han decidido
organizarse de otras maneras con las personas que ellos consideran que pueden avanzar y empujar en conjunto, que normalmente son sus compañeras, sus compañeros en las escuelas, igual sus grupos de amistades, etcétera. Oscar, ¿cómo lo ves? Sí, estoy de acuerdo que no hay que... Es peligroso reducir la idea de politización a tener una opinión sobre el presidente o sobre el gobierno. Tener ideas generales sobre el modo en que la sociedad está jerarquizada es distinto, ¿no? O sea, creo que incluso las generaciones que no están metidas en el debate, en la polaridad muy básica de a favor o en contra de tal o cual partido, en cambio sí tienen ideas generales sobre está bien la jerarquía de género en la que nos educaron, está bien la jerarquía social, racial en las que crecimos, y en ese sentido creo que hay mucha rebeldía. No necesariamente es algo tan general o tan homogéneo. Creo que tampoco debemos reducir el pueblo de México a un bloque. O sea, está atravesado por clases, por generaciones, y cada uno lo vive a su modo. Desde luego que para ciertas generaciones la política, entendida en el sentido tradicional, cobró muchísima importancia, ¿no? Sí hay un sector del pueblo mexicano que está muy interesado en quién gobierna, quién deja de gobernar. Otros sectores pueden estar interesados en otras cosas. Y creo que es también interesante no reducir nuestra ideología, no exigirles a los demás que tengan nuestra formación, y si no, es que no tienen formación alguna. O si no tienen nuestros intereses, es que no tienen intereses algunos. Hasta ahí lo dejo. A mí me parece curioso, ¿no? No sé, vi un video de Macario Esquetino que decía, no, pues es que ya no deberían estar buscando a los jóvenes, porque los jóvenes pues no votan, no les interesa la política. Después salió una columna de Enrique Krause que decía porque era momento de llamar a los jóvenes a que volvieran a ser ellos quienes encauzaran nuestras ilusiones, no sé qué decía, pero quería llamar a eso, ¿no? Pero coincidimos en que a lo mejor la organización partidista hay un desencanto, esas las podemos tener viejos, medianos y chiquitos, ¿no? Hay de todos los tamaños, chinos y lacios, desencantos hacia los partidos políticos. Pero entonces, ¿cómo se están organizando o no han descubierto? A mí me causa mucho mucho interés qué nuevas formas de organización política que no sean las de los partidos políticos pueden existir, ¿no? Porque al final de cuentas un partido político tal vez va a terminar acomodándose a los intereses de esa semana, ¿no? ¿Qué está sucediendo? ¿Por dónde están esos movimientos sociales que son tan importantes? Y si están, ¿no? Yo creo que están fuera del espectro de la política partidaria y de lo que el presidente piensa cuando habla de un pueblo politizado. Hay mucha politización. Está la politización de la defensa del territorio, está la politización de los pueblos indígenas, la politización de los movimientos antiextractivistas que han sido duramente golpeados aún en este sexenio, pero pienso sobre todo en la politización de las mujeres. Efectivamente, el 2 de octubre ha perdido poder de convocatoria, pero lo ha ganado el 8 de marzo y lo ha ganado cada vez de manera más política. Este 8 de marzo las mujeres salimos a la marcha más grande de la historia del 8M, a marchar sí contra la violencia de género, sí por la agenda feminista, pero también y sobre todo por Palestina. Y eso demostró una politización enorme de un movimiento feminista al que de pronto solemos como tildar de falta de orientación y de antagonismo político y de funcionalizable a una gran cantidad de agendas, y creo que este 8M demostró que no. Creo que este 8M demostró que en el movimiento de las mujeres organizadas, que ya sacudió a las universidades, que está sacudiendo también a la política institucional, encontramos un pulmón politizador tal vez más potente y más a la izquierda que ese al que el presidente se refiere en sus conferencias cotidianamente. Yo no sé cómo lo veas, pero a diferencia tal vez de la manifestación del 2019, también la misma movilización se ha abierto un tanto más, ¿no? Por ejemplo, veíamos un contingente relacionado con el tema de Palestina, veíamos un contingente en donde podían ir infancias, veíamos otro contingente donde estaban abiertos a las mujeres trans, por ejemplo. Ha ido como evolucionando eso y cómo se ven, digamos, en organización y a la hora de, digamos, participar y exigir.
Sí, creo que el feminismo es un movimiento que está madurando sus tomas de posición. Está siendo difícil porque es un movimiento que responde reactivamente a una situación de violencia absolutamente aplastante y sin embargo creo que ha podido clarificar muchas de sus orientaciones políticas. Me parece que la composición de la marcha de este año, el regreso de algunos contingentes que se habían o automarginado o habían sido marginados, habla de ello, pero sobre todo creo que habla de ello el hecho de que no fuera un pequeño contingente por Palestina, fue un gran contingente de Palestina que supo ver muy maduramente que la agenda de las mujeres tiene que voltear a ver otras agendas y que la agenda contra las opresiones también nos convoca. Y creo que eso es un proceso de maduración impresionante respecto a ese feminismo de hace muy poco. O sea, en 5 años el feminismo ha tenido un proceso de politización y de toma de conciencia de la intersección de las opresiones que me parece que es de destacar en este pueblo politizado. Es una de las coordenadas básicas del mapa de la politización reciente del país, ¿no? Hace rato, Ixchel, hablabas como de los movimientos estudiantiles y los contingentes que vemos en las manifestaciones. Yo me acuerdo que cuando yo iba a la universidad, pues era muy feo participar en política, ¿no? Eso estaba chafa. Y mira que iba en ciencias políticas, ¿no? Era terrible. Y estar afiliado a un partido, peor. Ni que fueras de derecho. Exactamente, porque pues, a eso aspiraban los de derecho, a tener un puesto en un partido político. Y sin embargo, en esa época, pues sí que estaba su organización, que si su Yo Soy 132, y tenías acá estos cubos de esto y le otro, y bla, 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 bla. Pero yo no sé si en las universidades se siguen organizando en asambleas, si sigue habiendo un movimiento estudiantil, ya sea para hablar, pronunciarse de lo que sucede en las mismas escuelas y como para salir. ¿Tiene impacto en los movimientos estudiantiles todavía fuera de las escuelas? Creo que ahí un poco también el movimiento feminista ha influido en reorganizar, ¿no? Reagrupar, porque también hay que aceptar que con el triunfo del presidente Andrés Manuel López Obrador se fracturaron los movimientos sociales y se dividieron mucho, y también el estudiantil, ¿no? Entonces creo que el feminista es el que otra vez está agrupando a muchas de las exigencias de derechos de los estudiantes, principalmente de las estudiantes, ¿no? Que además en estos grandes movimientos sociales que hablábamos de antes, poco se hablaba, ¿no? Por ejemplo, de la violencia en contra de las alumnas o de las profesoras dentro de las instituciones. Y ahora eso está siendo punta de lanza. Y yo creo que al final de cuentas es igual de relevante, pues, ¿no? O sea, de que se organicen institucionalmente los estudiantes para exigir sus derechos, como las mujeres desde estos espacios. Y lo que sí es verdad es que ha sido como luchar contra corriente. La otra estaba mucho más planchado por años históricos de movimientos sociales dentro de las universidades, sobre todo las universidades públicas. Después vino el 132 con las universidades privadas, pero principalmente las organizaciones eran este tipo de organizaciones eran en universidades públicas. Sí creo que yo no creo más bien que no se estén organizando. Yo creo que ya no ven en estas grandes movilizaciones las formas de organizarse que respondan para todas y todos, ¿no? O sea, sí creo que hay otras formas como los pequeños activismos, las pintas, el escalar la estela de luz, el hacer ciertas cosas que a lo mejor no necesitan estas grandes masas, porque además es verdad que llamar a una gran marcha en este sexenio ha sido muy complicado, ¿no? O sea, no mucha gente ha salido a marchar en este sexenio, principalmente porque están de acuerdo con muchas de las políticas del presidente o porque justo se han puesto en contra unos contra otros que antes marchábamos en conjunto, ¿no? Entonces sí creo que ahí ha sido mucho más difícil. Pero estos otros grupos, pequeños grupos, han encontrado nuevos espacios, muchos utilizando el arte para visibilizar, y creo que esto ha ayudado a sensibilizar a otras audiencias que no éramos las que siempre marchábamos. Entonces eso a mí me parece muy interesante, que otras personas que normalmente no estaban tan politizadas, como bien haces la pregunta acá, ahora están mucho más interesadas, aunque sean estas pequeñas acciones que pueden modificar su realidad cercana. Hace rato antes de entrar platicábamos y no sé, yo no creo que el presidente se refiera solamente a hablar, no sé, de Morena cuando habla de un pueblo politizado o quienes han votado por él o quienes lo acompañan, sino de un montón de gente que se dio cuenta de, como ya lo decías, de una cantidad de desigualdades enormes, pero yo no sé si podríamos pensar que esa gran politización de la gente en México tiene que ver con un movimiento de la sociedad hacia la izquierda, se podría pensar, y también al mismo tiempo, y por
lógica, también una cierta politización de las ideas de la derecha, mucho más activas en la participación ciudadana. ¿Eso existe, Oscar? A mí me interesaría preguntar qué obstáculos hay actualmente a la organización. O sea, hemos hablado mucho de politización como si fuera algo que ocurre subjetivamente en tu cabecita. O sea, yo estoy politizado, pero aquí en mi casita. ¿Qué obstáculos hay para que esa politización o ese sentimiento de dignidad recién despertado se traduzca en organización? Y ahí yo creo que reducir la idea de la política a lo electoral ha sido un obstáculo a la organización, ¿no? O sea, es verdad, como decía Tere al principio, que hubo un despertar de la dignidad plebeya, de la dignidad popular en amplios sectores que, pues, como lo muestran simplemente las elecciones, solían conformarse con votar por el PRI o por el PAN, y de pronto un día dijeron, ya no más. Pero ¿por qué no se traduce en organización? Porque hay la idea de que, bueno, ya ganamos, se acabó, ya ganaron los buenos. Todavía hay quien dice, eso es lo que yo siempre quise. ¿De veras? ¿Eso es lo que siempre quisimos? ¿Acaso ya no hay desigualdad? Claro que no, apenas comienza, ¿no? El cambiar de gobierno es un paso, pero no puede cambiar la realidad social de la gente si no pasamos de la politización o de la concientización a la organización. Y creo que en ese sentido el panorama es triste, incluso a nivel internacional, ¿no? O sea, hubo en Chile la generación que está ahora actualmente en la universidad protagonizó el estallido social justo antes del COVID, ¿no? En 2019. Ahora las marchas de Palestina en todo el mundo, pues en México están muy generalizadas, pero falta organización. O sea, muchísima gente está haciendo stickers, mantas. Hay una multitud de acciones de solidaridad contra el genocidio que Israel está cometiendo en Palestina, en Gaza en particular. Pero el que no haya asambleas en las escuelas hace que no hay contingentes grandes. Y sin contingentes grandes, mucha gente no lo va a ver. Los sindicatos no creo que hayan crecido con todo y que, o sea, sería en el gobierno de Lázaro Cárdenas, si algo cambió, fue que aumentó el número de campesinos, obreros organizados en organizaciones de clase. Eso no creo que haya avanzado, porque hay el subtexto de que lo único que aquí importa es votar bien. Y eso me parece que ha sido un obstáculo a la organización efectiva de las clases populares para conseguir sus derechos, ¿no? El salario mínimo se consiguió no mediante luchas, sino mediante tener un gobierno más sensible. La discusión ahora sobre la semana laboral se está dando en términos de que tenemos un gobierno bueno o un gobierno malo, cuando tendría que ser, ¿estamos organizados y podemos defender nuestras conquistas laborales o no? No, y además eso del voto lo están vendiendo tanto de un lado como del otro, ¿no? O sea, también ahora que decías, ¿no? Krause llamando a los jóvenes a votar, como la única forma de organizarse, ¿no? O sea, ya votas, necesito tu voto, y ya cuando ganemos, desaparece. ya. Bye. Vota bien, por favor. Exacto. Bueno, es que justo veíamos, a ver, yo intento revisar como las mediciones de qué tan politizado que está la sociedad que saca el INEGI, ¿no? Y que van saliendo justamente de afiliados a los partidos, de cuántos vieron el debate, de cuántos... Y son cosas que están ligadas absolutamente a lo electoral, ¿no? Entonces yo les preguntaría, ¿no? Y es una pregunta general, si yo soy un chico de 30 años que trabajo desde mi casa y estoy viendo este programa y sé que algunas cosas pues, no están bien y no me gusta eso de, pues no, yo no me voy a inscribir a ese partido político para cambiarlo porque seguramente no va a funcionar. ¿Cuáles son las vías para organizarme? ¿Yo cómo me organizo? Yo soy de la vieja escuela y creo que uno, al final de cuentas, como dice Pablo, pues, Oscar, se organiza en asambleas y se organiza en territorio, ¿no? Se organiza fuera de las redes sociales y en la vida real. Y sin embargo, las redes sociales son una gran herramienta, por lo menos, no sé, como de intervención en el debate público, un debate público que hasta antes de las redes sociales está absolutamente copado por los intereses económicos dominantes, ¿no? Entonces me parece que la democratización del debate público que han permitido las redes sociales, la proliferación de espacios que ahora además están más o menos acompañados por la tele pública, pero la proliferación de espacios de medios independientes y de periodismo independiente y la participación directa de las audiencias por lo que permiten tecnológicamente las redes sociales,
me parece que también ha sido como un pulmón no organizativo en el sentido que decía muy bien Oscar, que se necesita, pero por lo menos en términos de generación de un debate público precavido ante las fake news, vigilante respecto a qué se está diciendo y opinante en clave crítica, ¿no? El otro día este influencer que se topó con pared en el metro, pues habla de gente que se está intentando informar y que además está diciendo, puedo responder, ¿no? Tengo un proceso de formación de una opinión. Y sin embargo es cierto que tenemos una coyuntura en la que no está resultando fácil mantener vivos como espacios organizativos más allá de las redes sociales y que sobrevivan a los procesos electorales, ¿no? Creo que, reitero, hay movimientos que demuestran que sí, que ahí siguen, que ahí resisten valientemente y a pesar del consenso generado por la Cuarta Transformación, pero efectivamente faltan procesos organizativos que antes más o menos teníamos. Las universidades son un buen ejemplo y que habrá que seguir construyendo en la organización real, reitero, en territorio, ¿no? Yo ahí sí, o sea, yo siempre les digo a mis alumnas, alumnos y alumnes que en principio pongan en su cabeza qué les importa, o sea, qué les mueve, un tema que les mueva, sea feminismo, sea medio ambiente, sea derechos del peatón, hay los derechos de los animales, el que quieras. Hay alguna persona, una organización que ya está trabajando ese tema. Entonces, acércate a esa organización, acércate a esas personas que ya lo están trabajando. Primero decide qué va a ser lo tuyo y ya después investiga un poco, porque también es responsabilidad de quien está aquí viendo este programa, que se aviente a investigar un poquillo quién ya está haciendo estas cosas, qué están haciendo y agruparte. Entonces, yo sí creo que va a ser muy difícil que de la nada surja un movimiento. Ahora que decía Teresa de las redes sociales, me acuerdo perfecto cuando, digo, también el sexenio era distinto, ¿no? Cuando estaba Enrique Peña Nieto, que justo la marcha del renuncia ya salió de las redes sociales, ¿no? Y éramos miles marchando en Reforma con ningún templete, ninguna persona que nos dijera que tendríamos que ir. Entonces, sí hay maneras, pues, empujemos y busquémoslas. Mira, juntando hace rato lo que decías de los medios públicos y recordando a Peña Nieto y ese sexenio televisivo, yo estaba pensando, ¿cómo...? Ya te va a tocar a ti, Oscar, a ver cómo la ves. El tema de la mañanera, que digamos, no sé, es una cosa que está poniendo muchos temas a cada día en un debate increíble y que la ve muchísima gente al final de cuentas, ¿no? Es estar en la discusión constante. En este universo de hablar de si México es un país o no muy politizado, este intercambio que está teniendo el presidente López Obrador todos los días de hablar 4 o 3 horas con la gente. Es impresionante cómo logra ponerle la agenda, sobre todo a sus odiadores. O sea, nadie está tan pendiente de la mañanera como los que, a ver, ¿qué dijo ahora? Cuando en realidad yo lo que pienso es que no necesariamente, o sea, qué bueno que cierta gente caiga en esa trampa. Me parece muy positivo que cierta gente, en vez de pensar en sus propios términos, caiga en la hábil trampa de López Obrador y piense en los términos que él decide. Pero el movimiento popular no debe caer en esa que no es para él, no es para el movimiento popular esa trampa, pero creo que no debemos necesariamente discutir lo que salga en los periódicos ese día. Más bien, decías, ¿qué hago yo un chavo de 30 años? Como que se va ampliando, ¿no? El nivel chavo se va... ¿Qué hago yo? Es hasta 35, según un chavo de 47 años que está en su casa. Yo creo que hay dos cosas, ¿no? La asamblea, que es te juntas con gente que piensa diferente, y el círculo de estudios, que te juntas con gente que más o menos es afín y piensa igual. Y creo que es algo, o sea, más que no solo informarse está muy bien, pero además aprender. Así como hay organizaciones ya trabajando, seguro hay teóricos que ya lo trataron. Entonces, juntémonos a leer, no a leer literatura necesariamente. También, ¿por qué no? Pero a leer política, historia. ¿Qué está pasando? Esa Cuba de la que tanto hablan, ¿es tan mala? O sea, ¿qué dijo Rosa Luxemburgo, cuya cara veo en las marchas? Leamos a Rosa Luxemburgo en círculos de estudio, juntémonos con la gente que piensa más o menos como nosotros
no necesariamente también nuestro interés, el mundo en el que vivimos no acaba en la frontera. Lo que está pasando y tampoco nos lo deben marcar los países hegemónicos. O sea, tampoco acaba en la frontera solamente con Estados Unidos, ¿no? Sino que, ¿qué está pasando en África? ¿Quiénes son los gobernantes de África? ¿Alguien sabe? O sea, ¿cuántos mexicanos saben qué está pasando en Congo? O, por poner un ejemplo. Y es difícil, ¿no? No estoy diciendo que sean tonto el que no lo sepa, porque no salen nunca jamás en las noticias. Nadie sabe qué pasa en la India, que es el país ya más poblado del mundo. Entonces, una visión un poco menos, incluso colonizada por la academia, que se dice descolonizadora. No se trata de la academia, se trata de lo que el corazón te lleve, y entonces estudiar y aprender, informarse. Creo que los círculos de estudio son un muy buen lugar para organizarse. Este programa es sumamente breve, entonces si nos regalan un minutito de conclusión cada uno, empezamos por acá con Tere. Me meto en lo de la mañanera, politiza, no politiza. Yo creo que politiza en un sentido. Creo que ha sido un portal en el que esta convocatoria que tiene la figura de López Obrador hacia sectores populares sí se ha dirigido a una especie extraña en el que el poder político que relativamente emana de algunos sectores populares o que convoca a amplios sectores populares, le responde al poder económico y al poder mediático. Y creo que eso politiza. Creo que la gente interpelando a quien lo entrevista en la calle es reflejo en última instancia, y hay que saberlo reconocer, de ese proceso de politización. El problema es que ese portal, desde el que sí hay que reconocer que se politiza en clave relativamente antagonista, también se ha ocupado para generar críticas absolutamente desiguales hacia algunos elementos de la prensa. No hablo de la prensa corporativa ni de la prensa hegemónica, que bien merecido se lo tienen, pero sí a otros espacios que han tenido una función importante en el mantenimiento de un tono crítico ante un debate muy polarizado entre si eres anti 4T o pro 4T, ¿no? Entonces, como todo en este sexenio, como todo respecto a la 4T, la mañanera tiene sus claroscuros, ¿no? Politiza en el buen sentido, pero también es una voz del poder, desde el poder, y hay que saber identificar las dos cosas, me parece. Yo ahí nada más diría por dos, suscribo, y cerraría con que necesitamos organizarnos, sin duda, ¿no? Y no solamente quedarnos en la parte política e intelectual, como bien decía, sino dar el siguiente paso, y cada quien se puede organizar como quiera, ¿no? O sea, sí creo que hay que buscar nuestras razones para luchar, para defender, porque además así hemos ido ganando todos los derechos que tenemos, y además podemos perder algunos que ya ganamos, entonces no debemos de dejar de organizarnos, y al final, si creen que su colectivo de 5 personas no va a movilizar nada, háganlo, y van a ver que se van a encontrar después con otro de otras 10 y otro de otras 15, y se puede convertir en un movimiento mucho más amplio y a empujar, porque la neta es que la clase política siempre va a estar en contra de que nos movilicemos y nos organicemos y nos politicemos. Y si no deviene contingente, deviene círculo de estudio. Exacto. Y los círculos de estudio devienen en partidos revolucionarios. Ande, pues. No, lo que sí, yo creo que debemos pensar un poco más en quién se politiza. O sea, ¿quién es ese pueblo que se politiza o deja de politizarse? No es una sociedad igual. Creo que los oprimidos, los explotados, las mujeres, las minorías largamente invisibilizadas, sexuales, raciales, étnicas, culturales, son el sujeto de su propia emancipación. Son ellas las que tienen que organizarse, movilizarse y dejar de aceptar que la política sea un campo de la llamada clase política. O sea, no hay clase política, hay explotadores. Y la política les sirve, o sea, el Estado tradicionalmente les sirve a ellos. Entonces, los trabajadores deben politizar, o sea, volverse a la clase política por excelencia. Los trabajadores y las trabajadoras deben volverse una clase política, politizada, y meterse en determinar cómo quiere que sea su sociedad, y por su sociedad me refiero a la sociedad del mundo. Está bien lo que está pasando en Palestina, está bien las relaciones entre Estados Unidos, México, Ecuador, etcétera, o tenemos que intervenir aquí. Entonces, con eso termino yo. Compañeras, compañero, muchísimas gracias por haber estado con todo y muchos chinos. No hubo nada de envidias. Esto fue El Desfiladero. Nos vemos la próxima semana.